Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo programa Sobre la Mesa, en este caso Entrevistas sin filtro. Le queremos dar la bienvenida, primero que nada, a mis compañeros de panel. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo estás, Gonzalo? Salute. Un gusto estar con ustedes acá en este debut, debut de Entrevistas sobre la Mesa. Hoy tenemos una invitada muy especial, Cecilia Cairo, representante nacional por el Frente Amplio de la legislatura 2020-2025, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Cecilia? Bien, un gusto estar con ustedes, de verdad, y compartir este momento. Vamos a ver cómo sale. ¿Cómo no? Yo voy a empezar un poco medio por el hueso, haciendo un poco un paneo de lo que fue el año pasado, con respecto a cuáles son los proyectos que quedaron en tratamiento en el 2022, que tienen su continuidad en este año con respecto a lo que es población y desarrollo. Nosotros tenemos una ley que presentó la diputada Cristina Lustenberg, que tiene que ver con infancia y adolescencia, que es la integralidad de la política con respecto a esa etapa de la edad, que es la que condiciona además el futuro del Uruguay, en el que ya trabajamos, el Frente Amplio lo presentó, hubieron aportes de los distintos partidos del oficialismo, tanto del Partido Nacional como de Cabildo y como del Partido Colorado, y bueno, y nosotros lo que pretendemos es que ahora, comenzando la legislatura, al fin podamos votar esta ley que para nosotros es muy importante. En realidad viene del periodo pasado, es una ley que había trabajado el Frente Amplio cuando era gobierno, hubieron cambios que hicimos como fuerza política y hoy estamos esperando en realidad poder acordar con el oficialismo que esa ley sea al fin de cuentas un hecho. Todos los gurises, ¿no? La pregunta era un poco compuesta también con respecto a si hay nuevas proyecciones para este 2023 de cosas que quieran presentar desde la fuerza política. Y bueno, en realidad es una dificultad presentar cosas porque también la dificultad es poder llegar a consensos, ¿verdad? Nosotros, en realidad, en las leyes que hemos presentado, muy pocas han tenido éxito. Esta es una de las que aparentemente hay un compromiso tanto del presidente del INAU, Pablo Atala, como del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, como del Ministerio de Economía y como del propio oficialismo, de que ellos tienen interés de que esta ley salga. Nosotros vamos a pelear para que salga. Ahora, ¿cuántos proyectos como fuerza política hemos logrado poner en ejecución y se han votado por todo el Parlamento? Son realmente muy pocas. Tenemos un Parlamento que en realidad funciona a través del Poder Ejecutivo y luego de votada la LUC, que fue una ley bastante pesada, y el presupuesto y la rendición de cuentas, poca cosa más se crea dentro del Parlamento. Hay como una dependencia muy fuerte del Ejecutivo Nacional. Es una pena, pero es lo que pasa. Bueno, estaremos al tanto entonces de la ley, cuál va a ser el desarrollo. Bueno, primero que nada tomar mate porque si no ya me obligaron a darle mate. A usted también lo voy a comer. Muy bien, Gonzalito, eso esperamos. Cecilia, a ver, uno de afuera tiene la sensación de que en el Parlamento viven a las piñas. Porque vos ves en la tele lo que declaran unos y otros. Entonces, es bueno a veces sacar un poquito para afuera para que la gente sepa cuál es el relacionamiento real que hay básicamente entre la oposición, el Frente Amplio, y el oficialismo compuesto por esos 3-4 partidos distintos, ¿no? O sea, el más menos de todos los días. ¿Cómo funciona la cosa? ¿Es así como lo vemos en la tele o no es tan así? No, lo que pasa es que los medios de comunicación transmiten lo que vende o que tiene arranque, ¿no? Entonces, obviamente hay momentos donde las discusiones son efervescentes porque también trata de convicciones y principios. Entonces pueden haber momentos tensos dentro de una sección, pero en realidad las comisiones tratamos todos de trabajar lo mejor posible y tener, entre comillas, el mejor relacionamiento, porque en realidad estamos ahí para cumplir una función, representamos a la gente y lo que necesitamos es que algunas leyes salgan porque justamente la gente las precisa. Entonces, lo que se ve en la tele no siempre es lo que pasa, sin duda, más allá que hay algunos parlamentarios que tienen esa forma de funcionamiento. Es una pena, pero existen. La mayoría está en otra actitud. Bueno, Cecilia, para ponernos un poquito en contexto, tú te fuiste del país cuando tenías 14 años, para el que no lo sabe, migraste a España, luego a Francia, volviste en el gobierno del papá del que está ahora, ¿no? En el 94, y viniste a aterrizar a Pajas Blancas.
te metiste de lleno en lo que es la lucha social, trabajaste fuertemente en el Cerro, y lo que yo quisiera saber, para ponernos en contexto para la próxima pregunta también, es con qué Uruguay te encontraste en esos gobiernos del 94, justo en un barrio carenciado como es el Cerro, y las diferencias que se encuentran hoy a aquel Uruguay cuando vos llegás de venir de Europa, ¿no? Sin ningún tipo de conciencia cuando eras una niña que te fuiste con respecto a lo que es la política y volviste ya siendo una mujer, madre, a enfrentar esta situación. ¿Cómo lo viviste? En realidad, yo me fui sin saber mucho de política, mucho de política. Algunas cosas sabía, porque se vivían en mi casa, eran militantes políticos, tanto mi madre como mi padrastro, queda horrible esa palabra, pero bueno. Para mí era mi tío, pero era la pareja de mi madre. En realidad nos tuvimos que ir, nos fuimos, y cuando yo me fui empecé a descubrir el país que no conocía. Sí, estaba en el liceo, sí sabía lo que estaban haciendo, ¿no? Que me tenía que cuidar del ejército, todo eso lo sabía. Mi madre se la habían llevado y había desaparecido 3 días por interrogatorio, por suerte la recuperamos. Pero en realidad todo lo que pasaba en el Uruguay era un secreto, inclusive dentro de la familia, porque comprometía. Tenía una tía presa, es decir, no es que estaba ajena a lo que estaba pasando, pero no de la magnitud de lo que pasaba. Cuando llegué a Europa me empecé a enterar de lo que pasaba en Uruguay, y yo digo que soy de izquierda y militante porque me obligaron. Me obligaron las circunstancias de esa dictadura y la gente que me contó todo lo que estaba sufriendo. O sea que yo me vinculé a la militancia desde mi exilio, tenía 14 años y allí me empecé a vincular con los exiliados, tanto para hacer campaña para los presos, hacíamos peña, trabajábamos, teníamos un comité, así que mi militancia comenzó ahí empezó mi formación política. Milité inclusive con los franceses, ¿no? En varias ocasiones por cuestiones de educación, bueno, casi que como acá, con la diferencia que allá eso es mucho más aceptado y no se ve como un palo en la rueda, sino como pura democracia. Y cuando me vine, yo viví un tiempito en el Cerro, porque mi abuela estaba viva y vivía con ella. Después sí me fui para Pajas Blancas. Soy del Cerro, nací en el Cerro, hincha de Cerro, todo de Cerro, hasta el final de mi día. Y el Cerro que encontré no es el Cerro que dejé. Es decir, para el que vivía acá seguramente no hubieron cambios, porque los cambios son lentos y vos lo vas asumiendo como parte de la realidad. Pero cuando yo me fui en el 78 y volví en el 94, el Cerro era mucho más pobre, las fábricas ya no funcionaban, no era ese barrio obrero fermental que existía cuando yo era niña, estaba lleno de asentamientos, toda la periferia. Casaboya no era un barrio chiquitito, sino que era inmenso. Ahí eso había comenzado con el frigorífico nacional y vivían en una casa los trabajadores del frigorífico. Es decir, yo encontré un cerro que no era mi cerro, era otro cerro. La fortaleza era distinta, todo era distinto. Y se notaba la pobreza en la gente, increíble, pero me sorprendió cuánto. Es decir, una cosa es verlo vos desde lejos y te dicen cada vez estamos peor, y otra cosa es cuando lo palpás, ves la ropa, ves cómo la gente se viste, ves la gente caminando, ves la desesperanza. Se podría decir entonces de que encontraste un Uruguay totalmente triste, abatido también por políticas neoliberales como las que se están implementando hoy, ¿verdad? Sin duda. Bien. Y después te vuelvo a decir, yo estaba conectada a todo lo que pasó con la calle, la ley de empresas públicas y cómo se ganó, el voto verde y todo lo que tratamos de hacer. Es decir, mucha desesperanza, pero también mucha esperanza, porque también el plebiscito del 80 dio esperanzas a todos nosotros que podía existir un cambio. Entonces cuando volví dije, bueno, ahora tengo un montón de tiempo para recuperar, porque perdí mucho, lejos, y hay cosas para responder. Me acuerdo que vino, este hombre estaba en el poder y para mí son yeta, tiene mala suerte esta gente. Esta gente tiene mala suerte. Además de todo, tiene mala suerte. Nada le sale bien. Laftosa con el padre y con la pandemia, o sea. Y después nos vamos a enterar, terminado este periodo de gobierno, cuánta plata falta. Y lo digo así, cuánta plata falta. Andrea.
Sí, yo te iba a consultar un poco con respecto a lo que es vivienda y territorio. Hablando de los gobiernos y los cambios, este gobierno se instaló por una cantidad de promesas que se hicieron públicamente, en los discursos y que obviamente que la prensa magnificó en toda su amplitud. ¿Cuánto de esas promesas con respecto a vivienda y territorio fueron llevadas a cabo? ¿Cuántas pueden estar en proceso? ¿O cuántas ya sabemos que son absolutamente incompatibles con la realidad, que no se van a poder hacer? Bueno, la ministra había prometido 50.000 y ahora dice que es una forma de decir. Obvio, no lo podía sostener. No hay tiempos logísticos, no hay tiempos prácticos de construcción que puedan mejorar la cifra que desgraciadamente va a terminar. Es decir, no solo la pobreza creció y mucha gente se quedó sin poder alquilar, dejaron las pensiones, es decir, la pobreza aumentó significativamente, no solo a causa de la pandemia, pero además no hubieron políticas de Estado para sostener a esas familias y que no terminaran en la calle, y un subsidio de alquiler y la forma de solucionar los problemas que suceden siempre. Entonces, lo que van a construir es muy poco, porque o enlentecieron obras o las pararon, que ahora retomaron. Ojo, en el 2023 y 2024 van a poner mucha plata. Pero no es suficiente, porque en vivienda hay procesos, los procesos. Licitar hay que licitar, por más que no les guste. La obra tiene que instalarse y eso también tiene un proceso. Y a su vez después tenés que hacer la obra. Entonces, poca cosa van a inaugurar. Y ahora quieren inventar las viviendas de madera que ya se construyeron en este país, lo aclaro por las dudas, en el norte está lleno, lo hizo el Frente Amplio. Nosotros tenemos dudas de la calidad de las que ellos están proponiendo, que es otra cosa. Pero de todas formas no van a llegar a la gran cosa, ni el plan junto ni ninguno. Han parado claramente las políticas de Estado, que no importa cuáles son los gobiernos, sino que tienen que responder a la demanda para que justamente esa demanda insatisfecha que existía en viviendas, que trabajábamos y corríamos de atrás, no se aumente. Terminado este gobierno seguramente va a haber mucho más déficit habitacional que el que teníamos y que nos preocupaba, sin lugar a dudas. A ver, una preguntita un poquito de actualidad y mezclada con una cuestión, lo que yo entiendo que es una cuestión ética. Hace unos días renunció el ministro Adrián Peña, y básicamente por haber mentido durante mucho tiempo sobre un título que no tenía. Va a volver a su banca del Senado. El Frente Amplio entiende oficialmente que no habría inconvenientes con ello, pero yo sinceramente creo que hay toca un poco la cuestión ética, esa cuestión de que vos podés mentir siendo ministro, pero y te tenés que ir, pero si podés ser senador y ser mentiroso. Yo pregunto a Cecilia, sin comprometer su opinión con respecto al resto del Frente Amplio, o sea, la opinión oficial del Frente Amplio, que vos como legisladora, ¿cómo ves esa especie como de doble vara para medir a un mismo ser humano? Bueno, primero que mintió 2 veces, ¿no? Una primera vez mintió y una segunda vez la repitió. Lo que pasa es que obviamente hay problemas internos dentro del Partido Colorado, porque esto no es culpa del Frente Amplio. No van a poder decir que esto fuimos no, nosotros. Porque... No, nosotros no fuimos los que dijimos que no era licenciado. Increíblemente no van a poder nombrarnos. Esto viene de adentro. Y la Universidad Católica salió a decir que efectivamente no lo tenía terminado, decir que nosotros estamos por fuera. Yo creo que no tenía muchas salidas el ministro, y su declaración en la conferencia de prensa demostró eso, que no tenía mucha salida, que lo mejor era reconocer su error, pedir disculpas, decir que estaba solo, decir, estaba acorralado. Si vos me preguntás, ¿está bien que después vuelva de senador? Algunos dicen, la gente lo eligió y en realidad ese cargo lo tiene por la votación, y es verdad, eso es cierto, pero personalmente está difícil asumir. Se va a tomar una licencia ahora porque necesita que esto baje, ¿no? Todos sabemos que en política hay un momento que y después va bajando, pero para él no va a ser fácil. Yo de verdad me parecía uno de los ministros más serios, por lo menos menos agresivo con la oposición. Es una pena todo esto, no sé cuál es el drama si no tenés título, yo no tengo. No sé cuál es el drama. Creo que el drama está en decir lo que tenés y después no tenerlo. Claro, pero aparentemente es necesario decirlo. Porque si no, no se entiende. No lo tenés.
No te votan por eso, te votan por otras cuestiones, y está bien. Cecilia, hablando un poco del tema de... Yo no volvería, perdón, para ser totalmente honesta, yo no volvería. Ahí va, eso está bueno porque creo que es un poco lo que la gente quería escuchar. La gente también quiere escuchar a los políticos decir la verdad. Una de las grandes cosas que se les ha acusado el Frente Amplio es de mentir, como por ejemplo mentir en que se bajó la pobreza. Los números dicen de que la pobreza bajó muchísimo, pero también los números dicen algo que me gustaría que tú lo expliques. En el año 2005 asumiste como la coordinadora general del programa de mejoramiento de barrios. Estuvimos hablando un poquito recién en la pregunta anterior de cómo te habías encontrado con el Uruguay que te encontraste. Poco tiempo después asumís como legisladora, también asumís como la coordinadora general del programa de mejoramiento de barrios. La pregunta es, y a lo que se acusa mucho el Frente Amplio, es si se trabajó fuertemente, porque incluso tú lo has dicho que desde el 2005 al 2018 88 asentamientos fueron realojados, pero no alcanzó, porque los asentamientos llegaron a más de 650, se duplicaron en el periodo de los gobiernos frente amplistas. ¿Por qué pasó esto, Cecilia? No, primero no son 650, esto fue una encuesta que había hecho Techo, que tenía algunas diferencias metodológicas con el método que se aplica para ver cuáles son asentamientos nuevos o no. Ellos tomaban algunas pautas que no son las correctas, por ejemplo, condominios lo tomaban como un asentamiento y no lo es, por ejemplo, los CH, bueno, no importa. La cosa es que en realidad nosotros habíamos hecho una investigación de cuántos asentamientos había. Cuando entramos al gobierno, voy a ser más clara, cuando entramos al gobierno en el 2005, habían 622 asentamientos en el Uruguay. Trabajamos un montón, como vos decís, regularizamos un montón de asentamientos y terminamos, cuando nos fuimos del gobierno, con 607 asentamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que regularizamos terminados 101, en ejecución habían 24, pero vos ejecutás y a su vez otros nacen. Y si vos me preguntás por qué pasa eso, ¿qué es lo importante? Es porque yo creo firmemente que una de las cosas que el Frente Amplio tiene que asumir, y ahora estoy hablando como Cecilia Cairo solamente, es que o bien hacemos un shock importante en este tema o no hay forma de dar vuelta a esta aguja. Porque esta aguja tiene la particularidad que la gente cuando no puede alquilar termina ocupando un terrenito, después la dificultad de sacarlo es que son familias que están en la calle, porque es muy fácil decirlo, pero cuando vos tenés 20 familias que ven una situación de pobreza terrible, que no tienen agua, que no tienen luz, que ocupan por necesidad, ¿quién se anima a sacarlo con 4 gurises? Entonces volvés a crear un nuevo asentamiento porque la realidad te lo marca, pero porque no podés responder de otra manera. Entonces tienen que haber políticas fuertes de inversión, y Cecilia Cairo también va a decir algo más. Hay que endeudarse para que eso pase, porque los recursos de los gobiernos nacionales no dan. Vos fíjate que el Ministerio de Vivienda... Perdón, una pequeña pregunta. ¿Sería tomar deuda o sería una inversión? Claro, pero hay que hablar de esto, porque muchas veces cuando vos decís hay que endeudarse, la gente lo toma como algo malo. Y en realidad ese endeudamiento te va a permitir invertir en lo que tenés que resolver como país, ¿no? Esa es la diferencia. El Ministerio de Vivienda tiene como presupuesto, tenían los gobiernos del Frente Amplio, no ahora que bajó en 34 millones, un 0,4% del Producto Bruto Interno. Es el mismo presupuesto que tiene el Ministerio de Economía. Cuando éramos gobierno, el 0,4 lo tenía el Ministerio de Economía y el mismo presupuesto del PBI lo tenía el Ministerio de Vivienda. No es suficiente. Los 100 millones de dólares que da el BID para resolver los asentamientos. Mira, uno de los asentamientos, Los Reyes, que se inundó, no sé si vieron en Montevideo, sí, ahí cerca de Casaballe, ese asentamiento tiene 243 realojos porque hay una zona que es inundable. Entonces, el monto de esa inversión en infraestructuras, 20 millones de dólares sale. Es decir, que de un préstamo de 100, que es lo que nos acordaban por 5 años, 20 millones lo destinás a un asentamiento. Entonces, si eso no lo razonamos de esta manera, no hay forma que volvamos... Corremos de atrás. Es decir, si vos me preguntás, ¿qué pasó? Además yo estaba en el gobierno y gestionaba, así que no estoy atacando a nadie. ¿Qué sentís vos que pudiste hacer? Y con un escarbadiente lo que pude. ¿Estás satisfecha de lo que hiciste? Le puse todo el esfuerzo, pero no.
Porque hoy voy a los asentamientos y hay gente que sigue con un balde, hay gente que no tiene las condiciones necesarias para vivir, hay gente que se le llueve el rancho. Entonces no me puedo sentir bien. Cecilia, otro tema que quería poner sobre la mesa era el tema de género, y hay dos preguntas. Una con respecto justamente a todo esto que estás comentando, de cómo afecta en las zonas vulnerables el tema de la mujer y todo el contexto que vive a veces como jefa de hogar. Y por otro lado, en la orgánica del FA, que eso tal vez después que desarrollo lo primero, te lo digo para no mezclar las preguntas. Mira, muchas veces hay muchas mujeres solas con niños en los asentamientos, por separación, porque no tienen otra forma de criar a los hijos, no pueden pagar más el alquiler, porque muchas son empleadas domésticas, porque perdieron el trabajo. Es decir, está muy vinculado la pobreza extrema, el asentamiento, el hacinamiento en mujeres solas jefas de hogar, que son héroes, ¿no? Yo, de verdad, yo crié 6, 3 míos y 3 del que era el padre de mis hijos. Porque falleció, y te puedo asegurar que yo las veo y digo, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para levantarse de mañana, salir a tratar de vender algo, darle de comer a los gurises, pensar en cómo consiguen la leche? Creo que lo pensás nomás y ya estás decepcionada, deprimida, ¿no? Que son las cosas que nos pasan a los que trabajamos, estrés, crisis de angustia y no sé cuánta cosa más. Esas mujeres, ¿cómo lo logran? ¿Cómo logran superar esa situación de que todo está contra ellas y sin embargo sus hijos son lo más importante? Bueno, esa es la situación de las mujeres, y creo que esas mujeres son las que están cuidando el futuro de nuestro país, de esos gurises, muchas veces sin haber terminado los estudios. Entonces, ¿cómo hacemos para acompañarlos, para que la educación juegue un papel importante, para que esos gurises tengan un futuro mejor? Y bueno, depende de todos nosotros. Me parece que si eso no lo hacemos, estamos cometiendo un error, no nosotros, el país en general, con respecto al futuro que lo espera, ¿no? Porque los gurises crecen, nacen ahí, no nacen en otro lado. Otro vértice del tema tiene que ver con el discurso que hemos incorporado, que ha incorporado el Frente Amplio con respecto a la paridad. Y muchas veces en los diferentes grupos que uno a veces se involucra, se percibe que cuando se hacen reuniones, discursos, declaraciones, los exponentes son en su mayoría igual varones. Hay a veces un porcentaje de 1 a 6 muchas veces, y he escuchado reclamos al respecto. A su vez, si realmente se está haciendo la paridad con respecto a los cargos y con respecto a la orgánica, si ya desde la orgánica del FAS se están respetando esos lugares, o es un discurso que lo estamos practicando pero que todavía no lo hemos podido llevar a la práctica. Yo creo que estamos haciendo todos los esfuerzos como mensaje para que eso suceda, ¿no? Es decir, las listas tienen que ser paritarias y eso no tiene vuelta, es el único partido que lo marca. Intentamos también que las delegaciones partidarias sean de la misma manera, es un mensaje. Es un poco más difícil con las bases, porque en la realidad la gente vota nombre, entonces está complicado, vos no podés cambiar eso, pero yo creo que nosotros tenemos problemas, en ese sentido creo que hemos avanzado muchísimo, y creo que además nosotras las mujeres tenemos que empezar a ver cómo hacemos para que esas mujeres, mira, yo voy a cualquier barrio y las comisiones de fomento, las comisiones de barrio hay 6 mujeres y un hombre, con suerte hay uno pobrecito, ¿no? Porque además son mujeres de alma a tomar. ¿Y por qué eso no se relaciona igual entre nosotras? Porque esas mujeres no están participando en la política y muchas veces ni siquiera van al 8 de marzo a la marcha. Algo nos está pasando como mujeres también. Y nosotros también necesitamos que esas mujeres puedan estar en esos lugares, que seguramente tienen un montón de cosas para decir al resto y a nosotras. Entonces, yo creo que es un cambio cultural muy importante que está sucediendo, que seguramente en otros países sucedió antes, pero que acá todo nos lleva más tiempo. Pero también siento que no todas las mujeres estamos y que deberíamos estar todas, porque también la diferencia de clase y la diferencia social existe entre nosotras, y nosotras tenemos que trabajar para que todas estemos representadas, porque a veces cosas que yo les digo a estas mujeres me dicen, pero eso no, lo importante es tal cosa. Seguramente para ellas lo importante son otras cosas de las que yo creo, porque, bueno, he militado toda mi vida.
Entonces a veces ese contacto también lo necesitamos, urgente. Es muy bueno ponerlo sobre la mesa el tema porque tenemos que fomentar esa participación o ese trabajo que a veces es muy fuerte pero queda un poco en el anonimato, ¿no? Y hay por todos lados. De esas mujeres hay por todos lados. Sí, yo creo que tiene que ver mucho una cuestión cultural ahí, ¿no? Porque todas esas mujeres participan hasta determinado momento. O hasta acá. Hay de acá para acá, pero para allá no voy. Y parte de eso es parte del problema. Porque las organizaciones políticas, vos estás en el Frente Amplio, pero básicamente todas las organizaciones políticas tienen problemas con ese tema. Porque la mayoría son varones, los que llegan a determinados lugares, el techo de cristal existe, ¿no? Aunque no lo quieran ver, y tal, y bueno, pero hay que seguir laburando con esa cuestión cultural. Yo te voy a sacar un poco del tema de género, que es bárbaro, a mí me llama mucho, me interesa mucho, pero tenemos por delante el tratamiento de la reforma de la jubilación. Salió del Senado, cerramos el año y bueno, y ahora va a venir Ya vino, bueno, por eso. Ahora arranca todo este tema. ¿Cómo ves vos como oposición la posibilidad de poder incidir de alguna manera en ese proyecto de reforma? Si hay alguna, o esto va a ser algo parecido a lo que fue la LUC o algo parecido a lo que fue el tratamiento en el Senado. Mira, yo quisiera tener esperanza de que fuera distinto. Pero yo creo que hay decisiones que son ideológicas del partido de gobierno. Esta es una, como lo fue la LUC, como fue el presupuesto y dónde iban los recortes, dónde ponían y dónde no. Y la reforma de la seguridad social es exactamente lo mismo. Cuando yo llegué, gobernaban los blancos. ¿Quién fue el primer impulsor de la reforma de la seguridad social? El mismo que ahora, Saldain, que decía que superábamos todo. Si él hacía esa reforma, resolvíamos problemas de seguridad social. 94. Miren en qué año estamos, y ahora dice exactamente lo mismo que dijo antes. Y esta reforma no es una reforma de la seguridad social, es solo de jubilaciones y pensiones, para aclarar. Nosotros tenemos propuestas para hacer, hay algunas cosas que nosotros estamos de acuerdo, es decir, que todas las cajas estén en una sola, nos parece que es bueno que esto suceda, ojalá que siga sucediendo, yo tengo mis dudas que eso permanezca, pero yo no creo que nos permitan cambiar cosas que son, como yo te dije en un principio, ideológicas. Es decir, ellos consideran que si vos trabajás más, eso va a resolver el problema de seguridad social. Y yo digo, no, el problema no es si trabajas más o menos. El problema es para qué, dónde querés hacer los ahorros, dónde a vos te parece que hay gente que paga menos, dónde podríamos recaudar, cuál sería el financiamiento de la seguridad social. Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. Ellos no quieren discutir eso, ni exoneraciones ni nada que se le parezca, solamente ponen que trabajes más años, pero además después cuando se los cálculos vas a ganar menos. Y que ganes menos tampoco forma parte de la cultura de ellos, ¿no? Hasta ahora todos ganamos menos, porque no hubieron, ¿no? Aumento de sueldo en estos 2 años y medio. Se supone que ahora viene todo, nos va a ir bárbaro, 23 y 24 nos vamos para arriba. Entonces, si vos me preguntás, yo creo que esto es ideológico, ellos lo van a sacar, están con problemas con Cabildo, que desgraciadamente tampoco confío que nos dé una mano, porque después termina habiendo humo blanco y se arreglan entre ellos, muchas veces por un cargo, le doy tal cosa, ¿no? Y te lo voto, y va a ser perjudicial para la gente. Que no estoy diciendo con esto que no tenga que existir una reforma de la seguridad social, quiero ser bien clara. Digo que esta reforma tiene un contenido alto ideológico que perjudica a la grande mayoría. Cecilia, el Frente Amplio ha llevado adelante e impulsar el hecho de poder quitar a las jubilaciones de la caja militar, que es el déficit más grande que existe, incluso supera por 2 a lo que es el presupuesto de defensa del país, y en su momento no se pudo hacer siendo mayoría parlamentaria. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué no se tocó la caja militar? Porque no pudimos, porque hubo un voto, que bueno, ahora ya no está más en el Frente Amplio, me tocó ese despacho además, que resolvió no votar esa ley. La ley estaba acordada en el Frente Amplio y Darío Pérez resolvió que no la votaba, no la votó, no tuvimos mayorías, no hubo voto de quien era oposición en ese momento para poderla votar y quedamos
hicimos apenas una pequeña reforma que no es para nada lo que pretendía el Frente Amplio. Y ahora se impulsó de nuevo a intentar hacer lo mismo, aunque no tengamos la mayoría, hacer una campaña para que la gente pueda apoyar el hecho de poder reformar la caja militar, explicándole a la gente lo importante que es y el desgaste económico que le genera al país. Bueno, nosotros hicimos un pedazo de reforma en el periodo pasado. El tema es que en este periodo ellos están planteando que todas las cajas estarían en una, lo que significa que se supone que los militares deberían bajar más, no tendrían el aumento de sueldo y el grado más que tienen, eso se supone que es lo que tendría que pasar. Entonces iría en el sentido de lo que nosotros planteamos. Nosotros no es que estemos contra los militares, lo que creemos es que tienen algunos privilegios que no lo tiene el resto de la población y sobre todo los cargos superiores dentro de la caja militar, no el raso, no el soldado. Estamos hablando de los capitanes para arriba, ¿verdad? Esos son los que tienen el déficit de la caja militar, porque no hay que pensar esto como una sola cosa. Es decir, el soldado no hay nada contra ellos. Ahora, los cargos más grandes del Ministerio de Defensa, los coroneles, esos son los que se jubilan, como se jubiló Manini, con sueldos impensables. Y de por vida, y se jubilan jóvenes, todavía tienen toda la vida por delante, pueden trabajar en otra cosa, con superiores jubilaciones, el 100% de lo que cobraban, es decir, una diferencia sustancial con el resto de la gente que se jubila. Entonces nosotros seguimos con ese planteo. Que no vamos a tener chance, está claro, pero lo vamos a seguir planteando. Eso no te quepa la menor duda. Compañero, no sé si tienen alguna pregunta más. Yo tengo una. Dale. Que es la del Yo estudio. tengo la última también. Bien. Bueno, ¿tiro yo? Dale. Tiro. ¿Qué tipo de oposición tiene que hacer el Frente Amplio al actual oficialismo? Porque dentro del Frente existen un par de visiones al respecto. Entonces la opinión de Cecilia Cairo, por cierto, no la del Frente Amplio, que yo no la conozco, general, digamos. ¿Qué tipo de oposición tiene que hacer? ¿Hay que decirle todo que no, porque somos oposición? ¿O hay que manejar algún tipo de cosa? ¿Cómo lo ves vos? No, yo no. Yo creo que ser oposición es ser responsable porque la gente nos puso ahí para que cuidáramos sus intereses. Que tenemos dificultad para hacerlo, sin duda, porque perdemos casi siempre, ¿no? Ellos levantan la mano y son 57-42. No ganamos nunca. Ahora, que tratemos de que las medidas que tomen sean menos graves para que perjudiquen menos a la gente es nuestra obligación. Así que oposición, por supuesto, con principios, hay cosas que no vamos a claudicar, pero tratando siempre de que cuando venga lo malo, contribuir a que sea menos malo, en todo lo que podamos. ¿Nos dan corte? Algunas cosas sí, la mayoría de las veces no, pero esa es la pelea. Ahora, si se tocan principios que para nosotros son más que importantes, obviamente vamos a estar firmes como estamos hasta ahora. Oposición no es que el país le vaya horrible durante 5 años, porque no es el país el que le va horrible, es a la vecina Doña María, no le puede ir horrible. Tiene que tratar de vivir estos 5 años. Entonces, si yo puedo hacer que le llegue 1 litro de leche, lo voy a hacer. Porque ese niño necesita la leche ahora, en 5 años ya lo perdimos. Con respecto a esta pregunta que te quiero hacer yo, disculpen un poquito a lo largo de la intro que voy a hacer, pero todo encaja. Por ahí, por un lado, ella decía, hay que decirle a la vecina que espere estos 5 años, que espere que termine este periodo de gobierno, que la gente se está dando cuenta que hay un montón de cosas que le está yendo mal, principalmente hablando de economía, ¿verdad? El salario real de los trabajadores, la falta de empleo, la mala calidad de empleo que hay también, por ahí ahora el aumento de la edad jubilatoria perjudica también a aquellas personas que jóvenes miran, dicen, bueno, capaz que no me conviene trabajar en caja, y volvemos de vuelta a lo que era, teniendo un montón de uruguayos y uruguayas trabajando en negro, que por ahí es una forma de ganar dinero más fácil y con más cantidad. Eso lo que va a traer es una precariedad en el trabajo, un deterioro en la sociedad. Y apuntando a lo que se viene al 2024, cuando se vaya este gobierno, tú perteneces a la principal fuerza política de este país, hay muchísimas posibilidades de que vuelva a gobernar el Frente Amplio. De cara a esto, nos vamos a enfrentar de nuevo a un montón de situaciones que ya nos enfrentamos, como las que estuvimos hablando, el tema de la vivienda de la gente. También tú perteneces al sector donde está Mujica, que impulsó el plan Juntos, poniendo plata de su bolsillo
para construirle casas a miles y miles de personas, un plan que tuvo sus carencias por falta de participación de la gente, ¿verdad? Donde la gente se le daba todo e incluso faltaba mano de obra para construir las casas de la propia gente. Por ahí yo hago una pequeña reflexión antes de la pregunta. Digo, los trabajadores comunes lo que hacen es se juntan, sacan un préstamo, los préstamos cooperativistas, si bien a veces algunos contratan oficiales, casi todos lo hacen ellos también con su mano de obra, o sea, después terminan pagando la casa a 20 años, ese es el común de la gente. Este plan lo que demostró de que la gente, si no le das un trabajo para hacer y le regalás las cosas, ni así lo trabaja, entonces hay una parte cultural grande en la que trabajar también. De cara a todo esto, ¿cómo se prepara el Frente Amplio? ¿Cómo se prepara tu sector para gobernar en un futuro y no volver a cometer los mismos errores que se cometieron? Que si bien se hizo mucho, no fue suficiente con respecto al tema de la vivienda de la gente. Vos sabés que yo voy a tener un matiz contigo, tengo que tenerlo. El plan junto, en realidad esas mujeres, casi todas mujeres solas con niños, más del 85% eran mujeres solas, ponían horas de su tiempo haciendo horas toda la semana. Tenían que tener por lo menos 2.000 horas trabajadas. Si no tenían las 2.000 horas trabajadas, no podían tener la vivienda. Y a veces yo tenía que pedir que no se las pusieran porque eran mujeres que pesaban 45 kilos, caminaban 13 kilómetros para llegar a la obra y de verdad vos decías, no, si sigue trabajando esta mujer, no le voy a entregar la casa. Como esas realidades claro, no pero se ven, ¿no? eso, Cecilia, eso fue el caso puntual del Plan Juntos. O sea, cuando ustedes vuelan a gobernar no van a hacer casas solamente para mujeres solas. O sea, hay un plan para toda la ciudadanía. En ese caso, ¿cómo se va a enfrentar la situación? Vos estás hablando del PMB que en algunos casos entrega realojos a familias que viven en lugares inundables o contaminados, que ahí sí no hay horas de trabajo, ahí son empresas, ¿está bien? En realidad en este caso es porque vos lo que haces es indemnizar lo que le sacaste. Las mujeres del Plan Junto construyen. Nosotros, yo creo que el problema no es solamente si hacen horas o no, porque hay cooperativas que tienen una muy buena relación y otras que a veces está todo bien mientras que construyen y después eso no sucede. Yo creo que nosotros estamos teniendo un problema de participación, de aceptación de que el otro no piense igual que yo, de aceptar las diferencias y seguir siendo compañeros, o seguir siendo vecinos, o seguir siendo conocidos. Hay un grado de violencia en la sociedad que ya para mí es cultural, que si nosotros no superamos no vamos a construir una mejor sociedad. Es decir, está el que trabaja, viene a la casa, tiene un buen sueldo, el buen auto y dice, los pobres, bueno, yo hago todo mi esfuerzo y esto es por mi mérito, y deja de acordarse del otro, que no es en el barrio que yo me crié, donde todos éramos iguales, estaba el médico, el abogado, mi abuelo que tenía carnicería, y después estaba la señora que trabajaba haciendo limpieza, y para mí era mi amigo. Entonces, esa sociedad heterogénea, donde todos éramos distintos pero nos aceptábamos, está cambiando. Entonces, a veces las escuelas públicas dicen, no, mejor lo voy a mandar a una escuela privada porque mi hijo va a estar mejor. Y de cara a esos cambios, ¿qué es lo que proponen o qué es lo que han previsto para la situación en la que se van a encontrar? ¿Ya hay una idea clara? ¿Hay algo que se haya hablado? ¿O simplemente están esperando más adelante para poder sentarse? No, las unidades temáticas del Frente Amplio están trabajando sobre el programa, que creo que es muy importante. Pero nosotros tenemos que construir esa sociedad que consideramos que sea mejor, que nosotros no la pudimos terminar. En realidad nosotros apenas hicimos un esbozo, pero la mejora económica no trajo además más solidaridad. A veces lo que trajo es la mejora económica más individualidad. Entonces, eso es lo que hay que trabajar como sociedad. Yo quiero una sociedad distinta. Es decir, cuando yo veo un gurí en una parada que está pidiendo, que tiene 9 años, que ya no la veíamos más, y está, a mí me tiene que doler. No sé qué está haciendo la madre, que a veces vos lees en las redes, sí, pero la madre no sabe dónde está, lo debe mandar. No importa dónde está la madre, me preocupa el niño. Entonces, si nosotros no logramos cambiar esas cosas, los homicidios, el grado de violencia que hay en determinados barrios, es consecuencia de lo mismo. Es decir, algunos más individualistas y se ponen cámara y nos ponemos, reja y más reja y más reja, y otros viven en ese grado de violencia en el barrio que tienen que lograr sobrevivir. Entonces,
Esa es la sociedad que estamos construyendo, una sociedad donde nos desconocemos. Entonces, si no construimos otra sociedad, y eso no depende solo del Frente Amplio, para mí es un cambio cultural importante que hay que hacer a nivel educativo en todos los sentidos. Si lo logramos, vamos a tener un futuro distinto para nuestros hijos. Ahora, si yo a mi hijo le dejo tener todo lo que quiere y le compro el último iPhone y le compro... No, bueno, estoy creando un ser que seguramente va a ser individualista, va a pensar que lo de él es mucho más importante. Por eso creo que depende de todos nosotros, no solo del Frente Amplio. Pero obviamente estamos trabajando en pensar cómo. Pero esto no es un pensamiento del Frente Amplio, de Cecilia, o tuyo, o de aquel. No, tiene que ser de todos contribuyendo a ver cómo lo hacemos. Porque creo que tenemos que reconstruir. Creo que la dictadura jugó un papel, creo que el neoliberalismo también lo jugó, y creo que nosotros no nos dimos cuenta que esa batalla había que darla fuerte. Un poco cerrando y antes de despedirte, queríamos darte unos minutos para que abordaras el tema que te parezca más competente en este momento, como para dejar un mensaje a la gente con el que quieras cerrar. Aquella la tuya. Tenemos cámara 1, cámara 2. Estamos re finos. No, yo creo que el mensaje más importante es el que estaba dando antes. Yo creo que es doloroso ver lo que pasa, los femicidios, la muerte de un gurí de 20 años, de 22, en los barrios, que ese gurí vos lo viste nacer, lo viste crecer, jugaba al fútbol con tu hijo, el otro que termina en el INISA, el otro que termina, ¿no? Las cárceles llenas de jóvenes, las adicciones, que esa es la causa principal de lo que nos está sucediendo. ¿Cómo va a trabajar el Frente Amplio sobre las adicciones? Ahí también hay que lograr mucho. Si vos no le das una respuesta a eso, no hay forma de que te baje los temas de seguridad. Que no me hagan verso. No hay forma. Porque la adicción te lleva poquito a poquito. Primero le robás a tu hermano, después a tu madre, y después salís para afuera. Porque precisás la droga. Estás enfermo. Entonces nosotros tenemos que trabajar sobre eso, porque la pobreza está ahí y no está solo adentro de la cárcel. Está adentro y todo el entorno de la familia que tiene que pagar para que no le peguen al hijo que está adentro. Entonces se genera una situación de inseguridad tan impresionante que el mensaje de que el ministro Heber ande en el auto del Betito Suárez es un mensaje terrible éticamente. Terrible. Entonces, si nosotros no empezamos a pensar que ese gurí que vemos mal parado en la esquina, ¿no? Y que pasamos y decimos, divino Marcelo, se crió con mi hijo, y yo digo, mirá con quién está, y sigo de largo, sin ponerle un poquito de pienso y conversar con él, bueno, yo también voy a ser responsable que ese gurí mañana termine mal. Y los gurises son nuestro futuro, son nuestros hijos, nuestros nietos son nuestro futuro. Yo apuesto a una sociedad solidaria. Parece que es una mala palabra decir estas cosas, porque lo mejor es que a mí me vaya bien. A mí me va a ir bien si le va bien al gurí de enfrente. Si a ese gurí de enfrente no le va bien, a mí me va a ir más o menos, porque voy a tener que poner alarma en el celular por si me entra el de enfrente. Entonces, si nosotros no construimos esa sociedad, todo lo que hicimos durante todos estos años no sirvió para nada. Cecilia, un gusto conversar contigo. Habrá una cantidad de temas más para hablar que probablemente volvamos a tener oportunidad para eso. Agradecerle a Ernesto y a Gonzalo. Y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias, Gonza. Gracias, Andrea. Nos estamos viendo en la próxima semana, lunes 18 horas, no te pierdas Sobre la Mesa, que es un programa que vamos a estar tocando varios temas de la semana, acá, estos 3 que tenés acá. No hay otra cosa, disculpen, no es lo que había. Solo. Vamos arriba.